Baluarte de la Verdad. Un ministerio sin ánimo de lucro para difundir la sana doctrina, según nos ha llegado por la revelación de Dios, que nos fue dada a través de los santos profetas y apóstoles del Señor Jesucristo, contenida en los 66 libros de la Biblia que conforman las Santas Escrituras, las cuales son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Buenas a todos, hermanos, Dios les bendiga. En esta noche quisiera aprovechar este momento para explicarles cómo estamos aplicando estas dinámicas de participación del trabajo apologético entre mi hermano Isbel y yo. Y bueno, primeramente quisiera explicarles que Baluarte de la Verdad no solo es un ministerio bíblico, sino que también se enfoca en la difusión de teología y sobre todo de apologética. Como verán, muchos de nuestros podcasts que grabamos el hermano Raúl y yo son específicamente de apología. Y bueno, lógicamente no todo lo que se usa es Biblia, porque la apología se basa en presentar defensas ante todo el que demanda razón de nuestra esperanza. Ustedes se habrán percatado que en los estudios del hermano Isbel se usan muchos argumentos científicos y hay mucha doctrina del saber en estas cosas. Herramientas como la filosofía, la biología, la historia ofrecen una destreza al apologista a la hora de defender la fe. Porque lo que para nosotros entre hermanos tiene mucha validez y se resuelve con la Biblia dice, a la hora de presentar defensa contra un incrédulo, esa respuesta no le valdrá, porque para él la Biblia puede decir algo y por no ser la autoridad para su vida, no es la regla de fe y práctica para un incrédulo, no le estarás diciendo nada. Entonces, ¿en qué sí cree el incrédulo? Bueno, normalmente está obligado a creer en las leyes de la ciencia. Y a través del conocimiento y del manejo, la aplicación de estas leyes, la persona puede ser bien conducida hacia la verdad de Cristo y la fe. Pero para que haya un entendimiento, primeramente tenemos que tener un punto de anclaje con la realidad, principios con lo que la persona a la que le vamos a predicar el Evangelio esté dispuesto a aceptar que son válidos y verdaderos. Los incrédulos en primera instancia no te van a aceptar que los postulados de la fe, de la Biblia, los versículos, sean las bases de las cuales puedan partir a la hora de argumentar. Por lo general ellos ven la Biblia como mitología antigua y sin embargo creen en la ciencia, en la historia, en las leyes, en la filosofía. Y partiendo de un buen manejo de estas herramientas, de estas disciplinas, podemos conducir a esta persona hacia la racionalidad de nuestra fe. Ojo, yo no digo que por muchos argumentos la persona se vaya a convertir. Sin embargo, sí son un método por el cual podemos conducir a las personas al Evangelio. Es un método muy legítimo. Pablo, cuando va a hablar a los atenienses del Areópago, él usa las citas de los filósofos griegos. ¿Y por qué Pablo cita a los filósofos griegos? ¿No era suficiente el Tanaj, es decir, no era suficiente la Biblia para que la gente se convirtieran? Sí, la Biblia era suficiente. Sin embargo, Pablo les viene a hablar desde lo que ellos ya entienden que es la verdad. De la misma manera, nosotros tenemos que presentar defensa y podemos valernos para eso de estas herramientas. Entiéndase que todas las herramientas que se usan en los estudios profundos de la ciencia son herramientas racionales y evidenciales que complementan a la enseñanza bíblica. Debiéramos entender que todos los datos que damos en este tipo de estudios, que son muy técnicos en relación a la evidencia científica, no son más que complementos para la enseñanza bíblica. La filosofía, las leyes, la psicología y tantas otras disciplinas son complementos legítimos en las manos del buen teólogo, del buen maestro, se convierten en complementos de la misma enseñanza bíblica. Respaldan lo que dice la Biblia, pero desde otro ángulo, desde otra perspectiva. También tenemos que entender de que hoy en día nos relacionamos en un mundo que no es el mismo del primer siglo. Y tenemos muchas problemáticas a las cuales tenemos que responder y no tenemos una enseñanza bíblica porque muchas de estas disciplinas ni siquiera existían en los tiempos bíblicos. Por ejemplo, la arqueología tiene un peso muy fuerte hoy y nosotros tenemos que examinar estas disciplinas a la luz de la Escritura. Pero claro, la Biblia no te va a dar una enseñanza explícita de la arqueología porque en los tiempos bíblicos ni siquiera se pensaba en algo así. Hay muchos temas en la vida moderna que no se reducen a versículos bíblicos y que una exposición de ellos, si se quiere hacer con seriedad, no puede partir desde un texto bíblico. Aquí hay que usar métodos de investigación distintos y el mecanismo de exposición lógicamente va a ser distinta a la exposición de una predicación o de un sermón. En otras palabras, si mi hermano Isbel quisiera compartir ustedes de su conocimiento con respecto al tema de la evolución, de cómo usar mecanismos en los que todo evolucionista cree para mostrarles que la evolución es un absurdo,
él no va a poder exponerle eso desde un punto de vista teológico o como un sermón, porque no lo es. La ciencia tiene su lenguaje, la filosofía tiene su lenguaje, la teología tiene su lenguaje, cada disciplina tiene su forma de expresarse. Entonces estos estudios no se pueden esperar que vengan desde un enfoque bíblico, teológico, no son sermones expositivos. Sin embargo, sí aportan mucho a la hora de predicar el evangelio a personas que viven en el mundo académico y que se han refugiado en la evolución o el naturalismo. Ya entrando más en materia de lo que quiero compartirle, conozco que muchos hermanos se han manifestado con mucha preocupación con respecto al enfoque de este tipo de estudios que se está compartiendo, que parecen más científicos que bíblicos, y efectivamente lo son. Y lo primero es partir de un agradecimiento a todos los que se están preocupando por la pureza bíblica en nuestra enseñanza. Lógicamente, estamos llamados a ser cristocéntricos y nuestra regla infalible sigue siendo la palabra de Dios, la Biblia. Por lo tanto, lo primero que quisiera es agradecerle a todos los hermanos que han tenido esta preocupación, porque no es malo que ustedes se preocupen porque la Biblia tenga la centralidad. Y creo que sí, que hay un deber cristiano, un deseo ferviente que el Espíritu Santo pone en cada uno de los hijos de Dios para que deseen, al igual que los cristianos de Berea, que todo lo que se les enseñe esté enraizado en la Escritura, en la palabra de Dios. Sin embargo, vamos a ver que hay temas que son un poco más complejos. De este mismo modo, quisiera explicar por qué los estudios sobre genética, leyes, filosofías y otras disciplinas y ramas de la ciencia son complementos necesarios para un apologeta. De hecho, mucho más que los sermones bíblicos, porque un apologeta no va a tratar, hermanos, con una congregación. Pudiéramos decir que el hermano que se va a dedicar a la apología no es más que un evangelista, alguien con el ministerio evangelístico, que se ha especializado en presentar el mensaje de la fe a un grupo de personas que se mueve por lo general en el mundo de la ciencia. Por lo tanto, esta persona tiene que conocer de estas herramientas. Ahora, ¿por qué yo expreso esto? Bueno, sería muy útil en este momento explicarle de qué se trata la apología. La apologética, en un lenguaje llano, se basa en la defensa racional de la fe utilizando evidencias históricas, filosóficas y científicas para dialogar con preguntas externas a la Biblia, quiero decir. Amén, nosotros seguimos partiendo y anclados en la convicción de que la Biblia sigue siendo la máxima autoridad espiritual. Sin embargo, la apologética usa herramientas externas a la Biblia para mostrar coherencia entre la fe y la realidad observable. Lastimosamente, hoy en día se ha adentrado dentro del mundo cristiano, sobre todo por algunos movimientos muy extremos, un rechazo hacia la ciencia y a la filosofía. Se ven como cosas demoníacas y para nada. Por ejemplo, mi hermano Isbel les comenta mucho sobre la genética. Hermano, la genética no es más que el diseño de Dios. La genética no la inventaron los científicos. Los científicos no hacen otra cosa que teorizar sobre el diseño de Dios. Los genetistas son personas que se especializan en conocer el diseño de Dios. Aunque ellos quieran negar que no, es muy difícil que una persona, después de ver el funcionamiento del cuerpo humano, termine creyendo que todo eso viene del azar. La genética explica hechos empíricos sobre la vida, herencia y origen de rasgos que ayudan a responder objetivamente sobre el diseño, la identidad humana y la bioética, un tema que es sumamente interesante y que el hermano Isbel ha tratado de ir introduciendo poco a poco en sus estudios. También el estudio de las leyes y la ética proporcionan un marco para aplicar principios bíblicos a sistemas sociales y decisiones públicas. Y en el caso de la filosofía, esta nos ofrece un enriquecimiento del sentido común, el uso de la lógica y sistemas de teoría sobre el conocimiento y argumentos sobre la existencia de Dios, cosas que la sola exégesis de la Biblia no pueden abordar por completo. Y vuelvo a repetir algo que me resulta sumamente importante. No se trata de sustituir la Biblia. Estos estudios que comparte mi hermano Isbel no tratan de sustituir la Biblia para nada, sino más bien de usar herramientas distintas para responder preguntas que la gente formula con términos científicos, legales o filosóficos. Ahora, ¿por qué no podemos expresar estas verdades? ¿Por qué no podemos exponer estos temas desde una perspectiva bíblica a modo de un sermón expositivo? Primeramente, y esto es importantísimo, porque un sermón exegético interpreta textos. En cambio, un estudio de genética o de filosofía requiere de datos, metodología y razonamiento técnico. Son dos cosas completamente diferentes. Otro aspecto que quisiera mencionar y dejar claro es que se dirigen a audiencias distintas.
Muchas objeciones que se levantan hoy en día vienen de un lenguaje científico, y ponernos a responder a estos argumentos científicos con versículos bíblicos puede parecer algo muy irrelevante o que se está evadiendo el tema. Igual, estamos en un grupo de un ministerio de estudio bíblico. Lógicamente, aquí se supone que entre ustedes sean maestros, pastores, personas con madurez, personas que están llamados por Dios a guiar a la iglesia, personas que la iglesia confía en ustedes para que tengan respuestas sobre cualquier duda que ellos puedan tener. Y puede que sí, que muchas de las dudas que tengan los miembros de sus iglesias, y la mayoría de los casos, sean relacionadas a textos bíblicos, a cómo armonizar verdades del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, la enseñanza de Cristo con la ley de Moisés, perfecto. Pero otras dudas es que alguno de los miembros de su iglesia se va a enfrentar al sistema de pensamiento filosófico ateo, a la filosofía nihilista, se va a tener que enfrentar a los ideales políticos comunistas, a los argumentos de los genetistas naturalistas, a los evolucionistas, a los ateos, a los agnósticos, a los deístas, incluso a otras religiones. Y a estas personas no le vas a poder responder con la Biblia dice, porque el apóstol Santiago, el apóstol Pablo, Jesús dijo. No, a estas personas tienes que responderle con datos. Y claro, ustedes se habrán dado cuenta que Baluarte de la Verdad tiene un enfoque muy bíblico y sobre todo que se basa en publicar sermones, predicaciones, estudios bíblicos. Sin embargo, también entendemos que es importante preparar a los líderes de las iglesias en conocimientos como bioética, filosofía, teología sistemática, historia de la iglesia y muchos otros temas como leyes y psicología. Porque no todas las preguntas que le van a hacer a ustedes como pastores, como maestros, como líderes de su iglesia local van a estar relacionadas a la Biblia. Nosotros tenemos claro que un versículo inspira y guía. Una explicación científica demuestra cómo la fe se sostiene frente a evidencias, dataciones técnicas y objeciones concretas. Ahora quisiera hacerles una pequeña comparación entre el trabajo que estoy haciendo yo en Baluarte de la Verdad y el trabajo que está haciendo mi hermano Isbel. Por ejemplo, yo me estoy enfocando más en las disciplinas bíblicas. Yo me estoy encargando más de la teología y mi hermano Isbel se está encargando más de la ciencia. Mi trabajo está muy enfocado en la exégesis de los textos bíblicos y una aplicación para la edificación espiritual. Y mi hermano Isbel tiene como objetivo explicar evidencias y argumentos que pueden enriquecer nuestro discurso frente a los incrédulos. Yo, para cumplir mi objetivo, tengo métodos. En mi caso es la hermenéutica y la predicación. Hago un análisis exegético con unas herramientas hermenéuticas para exponer un texto. Sin embargo, el método que usará mi hermano Isbel para lograr sus objetivos tiene que ser diferente. Él tiene que basarse en datación, lógica y metodologías. Porque estas son las palabras, este es el lenguaje que va a entender una persona a la que tú le estás predicando el evangelio y viene de un marco científico. Si bien te puede parecer chocante y fuera de lugar que un domingo en el sermón de la iglesia se pare mi hermano Isbel a darles una conferencia de cómo ocurre la división celular o las partes de la célula, o a darles una disertación sobre el pensamiento cartesiano o el método hegeliano, de esta misma manera suena insultante cuando tú tratas de predicarle el evangelio a una persona y tratas de responder a sus datos científicos con versículos bíblicos. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su función y con su grado de importancia. Recuerden que Baluarte de la Verdad está enfocado en llegar con sermones a las iglesias, pero también se vale de la apologética para evangelizar al mundo, porque la audiencia mía sería la congregación de los creyentes. Sin embargo, la audiencia a la que va dirigido los temas de mi hermano Isbel serían los escépticos y académicos. Y claro está, en gran parte, si yo puedo predicar sermones es porque alguien como Isbel hizo un trabajo de predicar el evangelio a esas personas. También hay una idea un poco distorsionada de que predicar el evangelio es llegar a las casas de las personas y empezar a citarle versículos bíblicos. El evangelismo, hermanos míos, es un mundo. Y como mismo encontramos personas que se especializan en llevar el evangelio a las personas más necesitadas, a los más bajos estratos de la sociedad, donde hay menos nivel cultural, y ahí para ser eficiente no te hace falta conocer la metodología de Kant ni la metafísica de Aristóteles, sino que te sería más útil conocer la jerga popular y cómo se mueven estas personas, porque sus preocupaciones son muy básicas. De la misma manera tenemos otro tipo de evangelistas que son los apologistas, que se enfocan en llevar el evangelio a las personas intelectuales, aquellos que han estudiado y tienen una metodología que puede ser un obstáculo. Y ya llegado a esto podemos entender de que hay diferentes tipos de evangelistas y diferentes tipos de enfoques dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo como maestro bíblico busco un resultado, el crecimiento espiritual de mi audiencia.
Sin embargo, mi hermano Isbel, como evangelista apologeta, busca otros resultados: presentar respuestas racionales y un diálogo coherente al público escéptico y académico. Hermanos, Baluarte de la Verdad lo que busca es combinar todos estos enfoques, donde puedas encontrar sermones bíblicos, estudios teológicos, buena apología, enriquecimiento en el conocimiento de la historia, de la filosofía, de la psicología y de todas las ramas del saber. Incluso si eres músico, también puedas encontrar un enfoque para ti en la teología de la adoración. Así que somos un ministerio que busca abarcar muchas ramas, cada uno elige en lo que se siente cómodo. Por lo tanto, si tu ministerio es pastoral, es muy predecible que te vayas a sensibilizar y acercar más al material que comparto, como devocionales diarios y predicaciones a las iglesias. En cambio, si tu ministerio es como un maestro bíblico, probablemente te interese el estudio expositivo que estoy haciendo del libro de los Salmos, o enseñanzas teológicas como la justificación, o debates como los que ya tenemos publicados con respecto al origen de la fe, el tema de la Navidad y otros materiales que hayamos compartido. Si eres evangelista y tienes un llamado específicamente hacia especializarte en la apología, en la apologética, lo más probable es que lo que más te guste de Baluarte de la Verdad sean los estudios que comparte mi hermano Isbel. En cambio, si eres un músico, un líder de alabanza de tu iglesia local, a lo mejor te llegue mucho más que todo esto los estudios que estamos compartiendo sobre el análisis de canciones cristianas. En otras palabras, lo que queremos lograr con Baluarte de la Verdad es que sea un espacio muy parecido a una mesa buffet donde tú llegas y te sirves de lo que te conviene, lo que más te gusta, lo que más te beneficia, dependiendo del ministerio en el que te desenvuelvas, a lo que te ha llamado el Señor. Por eso es que nuestro ministerio los está invitando a hacer una combinación de todos estos elementos que ayuden a enriquecer su crecimiento y su conocimiento de la vida cristiana. Mi intención es fortalecer la fe. La intención de mi hermano Isbel es fortalecer a aquellos que van a defender la fe frente a los incrédulos. No es debilitar la autoridad de la Biblia, sino más bien usar las leyes, la ciencia, la filosofía, la historia y toda la formación académica que el Señor le ha permitido llegar para de una forma responsable poder cumplir su ministerio. Ya a modo de conclusión, lo que le estamos invitando, mi hermano, es a que venga a nuestro ministerio para usar de las herramientas que enriquezcan al suyo. Nuestra invitación es a que usted sea parte de la comunidad de Baluarte de la Verdad, que examine todo lo que le presentamos y que retenga lo que es acorde al llamamiento que Dios le ha hecho a su vida. Sin más, mis hermanos, un placer compartir nuevamente con ustedes. El Señor les continúe bendiciendo.